Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana, vuestro referente sobre la inmigración legal aquí a España. Hoy os traemos las últimas noticias en las cuales vamos a hablar, uno, sobre las profesiones más demandadas y más contratadas a día de hoy en la provincia de Alicante. Dos, sobre qué es lo que pasa cuando los ocupas denuncian al propietario que entra en su vivienda ocupada. Y tres, el último timo que suplanta a uno de los supermercados más populares en España, el Lidl. ¿Y qué hacer para no caer en la trampa? Empezamos. ¿Cuál es la profesión más contratada en la provincia de Alicante a día de hoy? A ver si lo sabéis adivinar. Pausad el vídeo y escribirlo en comentarios a ver cuántos de vosotros adivinan, sin mirar ChatGPT, sin mirar nada, qué profesión es la más contratada en nuestra provincia a día de hoy. Y aquellos que ya lo habéis escrito, aquellos que habéis pausado este vídeo, la profesión más contratada, la respuesta es camarero. Camarero es la profesión más contratada a día de hoy. De hecho, solo en varios lugares, en como 2, 3 lugares en la provincia de Alicante, es distinta a esta. Por ejemplo, en Alcoy fue en el sector industrial, son las personas más contratadas, las profesiones más contratadas ligadas a la industria. Y en la zona de Medio Vinalopó, en nuestra zona, os voy a poner un mapita para que sepáis qué zona es agricultura. Todo lo demás, lo más contratado es camarero, es hostelería. Esto creo que dice mucho sobre la zona. De 467.000 altas en Alicante, más de 63.000, eran como 63.500 altas, fueron de camareros. Fijaros que os digo, le siguen después de los camareros en las ocupaciones con estudios elementales o de baja cualificación, como por ejemplo vendedores de tiendas y trabajadores en los almacenes, el personal de limpieza, peones de industrias manufactureras, los peones agrícolas, ayudante de cocina, aquellos que transportan las mercancías. Estos son los puestos que siguen después del puesto de camarero en los que más se contrata en la provincia de Alicante a día de hoy. Solamente a partir del número 11 de este listado es cuando se empiezan a ver profesiones que requieren algún tipo de estudios previos, ya, aunque sean mínimos, pero ya algún tipo de estudios previos para ejercer en ese puesto laboral. Por ejemplo, un trabajador administrativo en una empresa, pues que sepa el tema de documentación, que sepa preparar algún tipo de informe. Normalmente, pues, a partir de este puesto ya empezamos a ver otros puestos donde hace falta estudios superiores o formación profesional, etcétera, etcétera. Pero el puesto 11 empieza. El top 10 son puestos que no requieren ningún tipo de cualificación como tal o estudios previos. Y esto dice mucho también sobre el problema, el por qué en España muchas veces es difícil encontrar trabajo para personal cualificado. Depende de qué tipo de sector es, obviamente, pero imaginad todas aquellas personas que van a estudiar en las universidades y no saben muy bien qué es lo que van a hacer, se sacan unas carreras y después, claro, la demanda es otra. Top 10. La demanda es totalmente otra. Claro, tú sacas una carrera y piensas, yo quiero aprovechar mi carrera, yo he estudiado mucho, me he esforzado mucho, quiero un trabajo digno, con buenas condiciones y que pues sea remunerado de tal manera que yo considero justa en base a mis estudios. Pero la idea es otra. La idea es que muchísimas personas, lo más demandado es como mucho la formación profesional. Luego hay sectores aparte que no entran aquí. Por ejemplo, el marketing digital es algo que está en auge ahora mismo. El tema de las nuevas tecnologías, biotecnologías también, todo se trata con IT, ingeniería, todo eso sí, ¿vale? Siempre ha sido demandado y sobre todo hoy en día más. Y empresas atraen a la gente de fuera para poder trabajar aquí. Pero por lo general, como el conjunto de nuestra provincia, estas son las más demandadas. Comentadnos si os ha sorprendido este listado o si más o menos ya sabíais qué tipo de trabajo es el que más hay en nuestra zona. Una familia de ocupas denuncia a la dueña del piso de la vivienda donde están residiendo desde hace 1 año y medio. Este tipo de titulares de vez en cuando surgen en los medios de comunicación, en las noticias, en la televisión, en los periódicos, y realmente a nadie ya sorprende. Sabéis que España
tiene un problema de ocupación porque existen leyes que protegen sin querer, digamos, protegen a los ocupas porque se usa en contra de la ley, se usa con maldad, digamos, sabiendo lo que hay, como familia vulnerable, con niños menores, y pues hacen uso indebido de la ley que debería proteger a los más vulnerables realmente. ¿Qué pasa? Cuando muchos dirían, yo tengo la vivienda en propiedad, es mía legalmente, yo puedo entrar en mi vivienda y echarlos. Sí, puede funcionar en algunos países, pero España no es el caso. Si un propietario entra a su vivienda propia de su propiedad cuando hay ocupas dentro, lo que va a pasar es que los ocupas pueden denunciarle, lo pueden meter en la cárcel, le pueden dar una multa y encima la razón la van a tener los ocupas, no el propietario. ¿Cómo os quedáis? Muchas personas no lo logran entender. Nosotros personalmente tampoco, aunque ya estamos acostumbrados, digamos, a saber que esto existe y por qué es así, pero la comprensión humana de esta injusticia no llega a suceder, ¿vale? Porque es inexplicable, no se debería de hacer así, pero lo es. Esta persona en concreto lo que ha hecho es que ha alquilado hace un año y medio a esta familia, familiares de sus amigos, supuestamente, les ha dejado a quedarse temporalmente en esta vivienda porque les decían que estaban en una situación vulnerable, que se habían quedado sin vivienda, necesitan buscar algo y mientras tanto, por favor, pues si pueden quedarse en este piso. Todo este periodo corto de tiempo se supone, pues ha durado un año y medio. La propietaria necesita su vivienda, necesita recuperarla y no lo puede hacer. Han dejado de responder los mensajes, le han bloqueado en el teléfono y obviamente pues se quedaron en el piso. Han destrozado el piso, han dejado excrementos, viven en esa situación, de hecho, con ratones muertos, porque la propietaria se metió por la ventana de la vivienda para intentar recuperarla desesperadamente. Lo que pasa es que se quedó en la vivienda por todo el olor, por todo lo que había, no pudo aguantar y salió por la misma ventana. Y cuando los ocupas vinieron, obviamente vieron que había un allanamiento o ella se lo habrá dicho y la han denunciado. La propietaria se quedó en el coche declarando una huelga de hambre hasta que ellos no se vayan a ir de su vivienda. Y siendo ocupas profesionales, como después se confirmó, no se van a ir seguramente, aunque la mujer se declare en huelga de hambre. Pero esa es la situación. Encima los propietarios no pueden dejar de pagar la luz, el agua, en general los suministros, no pueden dejar de pagar, porque si se les corta, los ocupas tienen derecho a denunciar al propietario. ¿Cómo os quedáis? Esta es la situación de muchos hogares, de muchas viviendas hoy en día en España que se hayan ocupado. Es imposible hacer nada, a no ser que sea por la vía judicial, y ya llevan un año y medio aguantándolo, lo que les quede todavía. Así de triste es la situación con la ley de ocupas, que no termina de cambiarse por algún motivo, porque seguramente les convenga a alguien en el gobierno o en algún lado, porque no se explica cómo no pueden cambiar esa ley para dar más seguridad a los propietarios. Encima, ayudaría con el alquiler, porque habría más alquiler en el mercado, habría más seguridad. Por algún motivo todo sigue estancado igual que estaba y todavía empeora cada vez más y más. Y la última noticia que os queríamos compartir es sobre una estafa que llega suplantando la identidad de un supermercado, uno de los más baratos, uno de los más económicos, que tiene muchos productos buenos y que es muy popular aquí en nuestra zona. Hablamos de supermercado Lidl. Muchas personas aquí van a Lidl, tienen una aplicación con tarjeta de descuentos, con canjes de diferente tipo, promociones. Es un supermercado económico, pero tiene muchos productos ecológicos, tiene una bolsa antidesperdicio para fruta y verdura de 3 euros. Está genial, la verdad, sinceramente está genial. Y muchas personas lo usan. Por lo tanto, cuando a una persona que es usuario le llega un correo diciendo, está usted de suerte, estamos sorteando una cesta mágica, una cesta secreta, una cesta de compra que puede ganar. Lo único que tiene que hacer es rellenar un formulario y enviárnoslo, pero dése prisa porque la oferta termina hoy. Y ponen las fotos de Lidl, las fotos sacadas o hechas con inteligencia artificial, etcétera. Lo que hace la persona es, vale, claro, yo compro ahí, claro, me habría registrado, voy a entrar a ver si puedo ganarla, que me vendría muy bien. A donde les lleva es una página web
que se asemeja mucho a la página web de Lidl, usa los mismos colores, el logo más o menos se asemeja a lo que es. Y ahí pide llenar un formulario con datos personales, número de teléfono, correo, dirección, nombre, apellidos, DNI, NIE. Son datos sensibles de una persona. Y una vez que uno rellena los datos, te dice que ha ganado y pide o simplemente te llega un siguiente paso donde te dice, para poder confirmar el sorteo o para poder obtener la cesta, tienen que abonar 2 euros, son solo 2 euros. Realmente no significa mucho por los gastos de envío, porque la cesta es gratuita, pero los gastos de envío no. Una compañía como Lidl, si realmente sortaría algo, ¿creéis que os haría pagar los gastos de envío por algo que ellos deciden que habéis ganado? Obviamente no. Pero mucha gente confía y dice, ah, bueno, ¿qué son 2 euros? No, es un grave error. Cuando rellenáis los datos de pago, no os olvidéis que hoy en día os pide el número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el código seguro de la parte de atrás. Una vez que lo pongáis, se acabó. No solo os cobran los 2 euros, que por poco que aparezca, si se juntan muchas personas por toda España, es mucho dinero lo que se puede obtener ahí, pero obtienen toda la información sensible vuestra que necesitan para poder realizar cuentas falsas, para poder pedir créditos, para poder sacar el dinero de vuestra tarjeta y hacer pagos con ella en cualquier lugar para comprar productos, para suplantar vuestra identidad. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en este caso. Cuando llegan ese tipo de correos, ver si la dirección es legítima, ver en la página oficial si existe ese tipo de promociones asociadas. Si no estáis registrado y nunca habéis comprado, pues ¿qué os va a llegar? No os tiene por qué llegar nada porque no tienen vuestro correo de ningún lado. Si realmente sois clientes, pues mirad en vuestra aplicación, si podéis aplicar a través de ahí. Mirad el correo que proceda genuinamente de ahí o la página web si es rara, si la dirección es rara, si no es lidl.es, por ejemplo, pues es un timo seguramente. ¿Vale? No os fiéis de muchas de esas cosas, sobre todo sorteos que os piden datos sensibles, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces son timos que piden vuestros datos personales sensibles para después hacer muchas cosas que os pueden costar mucho estrés y mucha recuperación dineraria después si el banco os devuelve todo lo que se han gastado. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo y nosotros nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.